Recapitulación de algún tema que quedara pendiente sobre Benjamin y su concepto de arte, y ya a partir de ahí pues comenzar con Danton y el enfoque analítico para examinar el arte. De mi parte, sobre el concepto de arte en Benjamin, pues por supuesto que está anclado en la historia. Y en eso vamos a seguir, obviamente, hoy con Danton también, anclar el concepto de arte en el desarrollo histórico humano. Bueno, eso está en Benjamin, ¿no? Considerar al arte, un poco ahí como con Hegel, ¿no? Como producto del desarrollo cultural humano que tiene que ver con la figuración de determinado material exterior para imprimirle un sello humano, que esto al inicio del desarrollo civilizatorio tiene mucho de fetichismo hacia la imagen, por el hecho de que esta imagen no se puede reproducir mucho o fácilmente, lo cual acaba en un momento futuro, ya con el advenimiento de esta nueva técnica, fotografía y cine, marcar precisamente ya con Benjamin el abandono de este concepto aurático o contemplativo hacia las imágenes, ¿no? Aunque las imágenes ahora sean producidas por artistas y no por magos o sacerdotes o por algún acto divino, considera Benjamin a nivel político muy productivo, muy enriquecedor, que desaparezca la actitud contemplativista de veneración de los humanos hacia las imágenes artísticas, ¿no? Entonces, bueno, o sea, el arte tiene un, digamos, origen en la historia y también un fin, eso con Benjamin. Más allá del concepto burgués de arte se encuentra el concepto técnico, el concepto de exhibición y otras funciones políticas y sociales para las imágenes. Para entrar en el tema de muerte del arte, o sea, muerte de la actitud aurática, venerativa, digamos, hacia las obras de arte. Eso llega, digamos, con el advenimiento de la fotografía y el cine, y dice Benjamin, perfecto, porque esto abre nuevas posibilidades sociales, pedagógicas para las imágenes. Entonces, sí, muere el arte aurático, pero comienza el horizonte, digamos, del arte o de productos, si se quiere mejor, estéticos, con el destino de ser exhibidos y de educar a las masas, ¿no? En el contacto con estas nuevas técnicas y en el empoderamiento a nivel democrático, a nivel social, de cómo se va a desarrollar, ¿no? Ahí la cuestión política en un territorio. Entonces, bueno, muere el arte, pero se abren un montón de nuevas posibilidades, sobre todo políticas. Voy a dejar ahí el tema sobre Benjamin, si no hay alguna otra cuestión, inquietud, y pasamos entonces ya con Danton, que precisamente acá lo que hay que invocar de inicio es precisamente el tema de la filosofía analítica. Entonces, bueno, voy a comenzar con una pequeñita ficha biográfica, pero a final de cuentas, después tenemos que entrar en este tema, ¿no? Primero, Wittgenstein, y segundo, Wittgenstein. O sea, como la propuesta de Wittgenstein del Tractatus y después de las investigaciones filosóficas, cómo esto marca precisamente cómo Danton se va a acercar al estudio del arte, ¿no? Entonces, bueno, después de la ficha biográfica viene un pequeñito repaso de filosofía analítica. Entonces, bueno, la ficha biográfica dice así: Danton, un filósofo con un entrenamiento estrictamente analítico, un crítico de arte militante, profesor y columnista. Como muchos de los artistas que han guiado su largo itinerario como un estudioso de la estética, Danton arribó a Nueva York justo después de la Segunda Guerra Mundial, dejando para siempre Ann Arbor, una ciudad no lejos de Detroit, donde nació en 1924. Su obra temprana como pintor no sobrevivió a la guerra, que pasó como un soldado norteamericano en el sur de Italia. El encuentro con la filosofía lo tomó casi de sorpresa en la Universidad de Columbia, donde ha enseñado continuamente por más de 30 años. Bueno, falleció en 2013, ahí hay que actualizar la ficha, pero de inicio pues ya tenemos un apunte fundamental. Como ya se mencionaba, Danton pertenece a la tradición de la filosofía analítica y desde ahí está precisamente lanzando una filosofía del arte. Que claro, por supuesto, Danton es de los teóricos como más conocidos, reconocidos, alrededor del tema de la muerte del arte. También hay que marcar de inicio que con Danton, pues muerte del arte es algo que se ve, yo diría, con optimismo y además con posibilidades de vinculación de la tesis de la muerte del arte con una que otra idea política. Supongo que eso lo vamos a ver más en el capítulo 2, que abordamos la siguiente semana,
cómo se relaciona, digamos, la filosofía del arte de Danto con una posible filosofía política y filosofía de la historia. Pero definitivamente lo que saquemos, eso sí, de filosofía política y filosofía de la historia, en todo caso con Danto, va a ser en general de un corte, pues básicamente liberal. Ahí iremos desglosando esos puntos políticos, ¿no? En su momento. Entonces, bueno, vamos al tema entonces de la filosofía analítica. Vamos a tocar igual algunas citas de Carnap cuando abordemos a Sekin, eso en un par de sesiones. Ahorita lo dejo en un nivel como que más general. O sea, Wittgenstein 1 y Círculo de Viena. Vamos a ese tema y ahorita incluso enmarco al propio Danto dentro de estas dos posibilidades de investigación analítica. Pero justo para ir a este tema, lo pongo como pregunta abierta. Digo, ahí seguro Diego querrá contribuir, ¿no? ¿Qué es el Círculo de Viena y en qué medida está relacionado con el primer Wittgenstein, es decir, el Wittgenstein del Tractatus Lógico Filosófico? ¿Alguien, igual, de inicio Diego, si quieres compartir? ¿Sí me escuchas? Sí, 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 escuchamos. Te iba a decir que lejos de contestar tu pregunta, no sé si me daba chance de presentar la presentación que alguna vez viste en la web sobre como el surgimiento de la filosofía analítica, para que se entienda un poquito de dónde demonios sale esto de filosofía analítica y el por qué son como son los analíticos. Sí, 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 adelante. Te robo 10 minutos. Perfecto. Va. Es la que presentamos en el seminario con el argumento de Kripke en contra de las identidades psicofísicas. Es la misma, ya la conoces. Bien. Es esta, en general, va a ser chiquito para que la joven espero que se vea el texto. Sí, 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 sí. Entonces, en general, me parece una buena introducción esta, sobre todo para que, reitero, se entienda como qué demonios es la filosofía analítica y por qué, porque sobre todo en la facultad, al menos cuando yo iba a la licenciatura, pues para empezar hay muy pocas clases de filosofía analítica y si uno cuenta las que hay, pues casi todas son de filosofía del lenguaje, o sea, filosofía de la ciencia, pero vamos, la filosofía analítica no se agota ahí y muy infrecuentemente nos dan contextos históricos sobre qué demonios es la filosofía analítica. Entonces, de ahí parten varios de los prejuicios que tenemos los estudiantes de licenciatura en torno a la filosofía analítica. Entonces, aquí tengo básicamente lo siguiente, voy a resumir algunas ideas, sobre todo la idea de que en términos generales la filosofía analítica es una manera de, una manera, una forma de hacer filosofía que considera sobre todo el análisis conceptual a priori como único método filosófico genuino. Esa es como la pretensión de los analíticos ortodoxos, que los problemas filosóficos que se han abordado a lo largo de la historia, pues realmente solamente tienen una respuesta si uno analiza los conceptos de manera a priori, y no va más allá de eso. En sus inicios, la filosofía analítica sostuvo que los problemas capitales de la filosofía podían ser resueltos o disueltos si se atendía a la reflexión rigurosa de las condiciones de aplicación de los conceptos. Entonces se llama filosofía analítica porque hacen énfasis en el análisis conceptual como herramienta para pues, el entendimiento filosófico. Entonces, ¿por qué demonios nace la filosofía analítica? Pues en general uno puede encontrar como muchas explicaciones, pero me parece que hay una muy interesante en torno a la sociología, digamos, de la época en la que nació la filosofía analítica y un poco de la historia para entender todo el contexto pues, humano que estaban viviendo los filósofos en esa época. Entonces, en general, todo esto lo saco en un texto de mi tutor de doctorado, Axel Barceló, ahí si gustan se los envío. En general, él da la explicación, él dice, a principios del siglo XX los avances de la ciencia natural fueron impresionantes, ¿no? Entonces, el punto es que en esta época, siglo pasado, comienzo del siglo pasado, finales de 1800, la ciencia había crecido brutalmente, ¿no? Entonces, sociológicamente hablando, el conocimiento científico y las aportaciones de los científicos, sobre todo los físicos, estaban siendo pues bastante acogidas por el ambiente intelectual, digamos, de la época. Entonces, en esa medida, pues tenemos allá a Einstein, toda esta gente, y los filósofos se comenzaban a sentir desplazados, ¿no? O sea, en la medida en que el conocimiento científico estaba creando lo que se suponía anteriormente como verdades
como razonamientos, como de alguna manera un conocimiento legítimo que sí explicaba la realidad de manera correcta y adecuada, pues los filósofos se sentían desplazados en la medida en que estos círculos intelectuales tenían el juicio de que pues la filosofía solamente se aventaba un rollo ahí fumado y no se explicaba nada del mundo, sobre todo porque no había propuesto soluciones definitivas como el caso de la ciencia, ¿no? Entonces tenemos la teoría de Einstein, ¿no? Que de alguna manera engloba todos los avances y todas las virtudes epistémicas que tenía la teoría de la mecánica de Newton, pero la expande a otro tipo de fenómenos que Newton no podía explicar. Entonces eso al juicio de los intelectuales no podía pasar, y de hecho no pasaba en la filosofía, pues porque se seguían tratando temas de esencia que ya había tratado Aristóteles y que eventualmente no había un consenso común. Entonces en esa medida los filósofos andaban ahí tristes porque pues, la banda los estaba desplazando. Y la idea es entonces que, sin embargo, los filósofos no querían volverse científicos, ¿no? Entonces, ellos querían tratar de demostrar eventualmente que su disciplina pues no era científica, desde luego, pero que de alguna manera sí tenía un gran poder explicativo como la ciencia, a pesar de que no utilizaba un método científico de forma estricta, ¿no? Entonces, querían distinguir a la filosofía de la ciencia también, pero también resaltar su importancia metodológica y su abono a la comprensión de la realidad. Ante la batalla de ciencia y filosofía se generaron tres posiciones. Esto es el punto importante para entender el surgimiento de la filosofía analítica. La primera opción consistía, tú tienes un problema, tienes el problema de competir, digamos, incluso en cuestiones financieras con los científicos, porque obviamente eso también pasa ahorita en el país, ¿no? Pues el dinero del Estado se va al financiamiento de la ciencia, la tecnología, y las humanidades quedan por ahí. Entonces eventualmente pues, todos los filósofos son seres humanos que necesitan pan para comer, pero eventualmente piensan ganar dinero también, ¿no? Es una explicación que se tiene que invocar necesariamente. Entonces, en la vista de todos estos problemas y la batalla de la ciencia con filosofía, surgieron tres opciones que los filósofos tomaron. Entonces, la primera opción consistía en mostrar que la filosofía generaba verdades tan objetivas, tan verdaderas y tan importantes como las de la ciencia, pero que éstas no eran demostrables empíricamente, como sí lo son los de la ciencia, o como se pensaba que sí eran las de la ciencia. La segunda opción consistía en mostrar que la filosofía era de alguna manera científica, que era una rama, una parte de la ciencia, es decir, que la filosofía y la ciencia podrían trabajar mejor si se unían que si se separaban. Y la tercera opción consistía en negar que la filosofía producía verdades objetivas y que su finalidad, si llega a tener, si es que tiene finalidad, no debe ser correspondida en ningún sentido con el tipo de finalidad que tiene la ciencia. Entonces, esas tres posturas van a generar una ruptura en la historia del pensamiento y van a crear tres maneras de hacer filosofía que incluso ahora tenemos todavía como tradición. Entonces, la primera, aquí tienes básicamente, la primera opción es la que formó la filosofía analítica. La segunda opción es la que formó lo que llamamos como filosofía naturalizada. Y la tercera es lo que formó lo que llamamos la filosofía continental. O sea, tú puedes decir, es un error, es un anacronismo llamarle, por ejemplo, a Hegel continental, porque el término de filosofía continental solamente apareció a partir del nacimiento de la filosofía analítica y esta separación que tradicionalmente se pensaba que tenía que ver con preocupaciones, con maneras de escribir, con aparatos lógicos y cosas así. Entonces eso se pensaba antes. Ahora ya sabemos que eso es falso. Por ejemplo, hay estudios que muestran que solamente el 4% de todos los artículos de filosofía analítica que se han generado tienen uso de aparato lógico formalizado, ¿no? Y eso nada más va a pasar en artículos de filosofía del lenguaje, por ejemplo, pero ahora ya los analíticos abordan cuestiones incluso del sentido de la vida, cuestiones de existencia, incluso tú tienes ramas como la teología analítica, en donde pues se aborda la existencia de Dios de manera contemporánea, con argumentos de conciencia, etcétera, y su manera de crearla es analítica. Entonces, de nuevo, ¿eso qué supone? Que tenemos que la primera opción, es decir, la filosofía analítica, nació por la pretensión de que la filosofía generara verdades objetivas, verdaderas, o sea, tan verdaderas como la ciencia, y sumamente importantes. La segunda es de nuevo, la filosofía naturalizada, que piensa que, bueno, el conocimiento científico nos puede ayudar a entender distintas
tópicos de la filosofía, resolver problemas, y la tercera lo que conocemos como escuela de la sospecha, ¿no? Este tipo de filósofos que de alguna manera se nutren de Freud, de Marx, de Nietzsche, Kierkegaard, Sartre, toda esta gente está en la tercera opción, lo que tradicionalmente se conoce como filosofía continental. Entonces aquí hay algo interesante con relación a la filosofía analítica, y es que la filosofía analítica, al menos bien ortodoxa, tiene tres características, tres pretensiones. Los analíticos ortodoxos piensan que el conocimiento que genera la filosofía será mediante un método de análisis, y tiene estas características por necesidad. Es objetivo, sí o sí, es a priori, sí o sí, y es necesario. Entonces la filosofía naturalizada, que retoma las cuestiones de la ciencia, rechaza B. Los filósofos naturalizados van a decir que el conocimiento de la filosofía no es a priori. Necesitas un conocimiento, un método a posteriori para poder encontrar las verdades objetivas y necesarias. Ahora, la filosofía continental, como ustedes seguramente saben, pues al menos, ¿no? Digamos, va a rechazar la 1. La A va a decir, ok, la filosofía y en general nada de nuestro tipo de conocimiento humano se basa o genera verdades objetivas, ¿no? Realmente hay una subjetividad, un relativismo ahí de fondo, etc. Si no es que rechaza todas las demás, porque luego los filósofos continentales somos bien intensos, ¿no? Entonces, en general, esas son las características de la filosofía analítica. Sobre todo los filósofos analíticos del siglo pasado van a creer de nuevo que el conocimiento que están generando con sus teorías es objetivo, que es a priori y que es necesario. En esa medida, pues ya uno puede distinguir adecuadamente qué tipo de filosofía a la que se está enfrentando, ¿no? Por eso los filósofos analíticos ortodoxos no retoman a la ciencia, porque la ciencia genera un conocimiento a posteriori, y lo que ellos quieren hacer es, por medio del análisis conceptual, generar un conocimiento puramente a priori. Por eso, pues ya no se recuerden la distinción entre juicio analítico y juicio sintético de Kant. Pues uno puede saber el significado de determinado juicio analítico, pues simplemente atendiendo a la definición de los conceptos que involucra el enunciado, por eso es analítico. Entonces, en esa medida, la filosofía analítica sigue este tipo de tradición puramente porque piensa que analizando y desmenuzando los puros conceptos sin necesidad de acudir a la ciencia o a la sociología o a la psicología, pues puede llegar a un conocimiento tan verdadero y útil como el de la ciencia. Entonces ese es en general el nacimiento de la filosofía analítica. ¿Listo? Ok, gracias. Yo ahorita voy a continuar en un par de puntos. Compañeros, compañeras, ¿alguien quiere agregar o preguntarle incluso así directo algo a Diego? De mi parte, solamente mencionar sobre precisamente esta demarcación, o sea, Wittgenstein 1, Wittgenstein 2, un gran tema precisamente del Círculo de Viena, o sea, donde está precisamente una gran cercanía de gente como Ayer, Carnap, todos los que están en esta compilación sobre el positivismo lógico, ¿no? De Ayer, en alguna medida Popper, etcétera, ¿no? O sea, en gran medida se trata de demarcar de lo que se llama o se denomina como metafísica, de lo que sí valdría la pena llamarse ciencia, saber, verdadero objetivo, ¿no? Ahí como menciona Diego. O sea, que con Wittgenstein y en general todo el Círculo de Viena comienza con este motivo de reflexión, ¿no? Dicen, ok, si tenemos proposiciones en un tratado, ya sea de Aristóteles, de Leibniz o de Kant, donde hay proposiciones que no son demostrables empíricamente o que no puede haber ningún tipo de experiencia empírica que nos diga si sí es o no el caso, alrededor de lo que nos dice una proposición. O sea, puedo tener una connotación empírica y verificable si yo digo llueve. O sea, si llueve, si es el caso que llueve, la proposición está lloviendo ahora es verdadera y si no, falsa, ¿no? En las ciencias empíricas, lo mismo, ¿no? Si hay, por ejemplo, tejido vegetal en una placa de Petri, podemos encontrar un proceso fotosintético, o sea, a partir del ingreso de determinados nutrientes y de luz, vamos a obtener sacáridos, ¿no? Azúcares. Entonces, bueno, esto se puede comprobar, hay o no tejido fotosintético o tejido vegetal en la placa de Petri, ¿no? Se obtengo determinados resultados a partir de determinado input, puedo decir si sí es o no el caso que hay ahí tejido vegetal.
A eso es a lo que va precisamente este primer intento de demarcación. Si un texto filosófico científico tiene como que este tipo de proposiciones que se pueden demostrar empíricamente, ¿no? Sobre tejidos vivos, sobre estados de cosas en el mundo, ¿no? Esas son aceptables dentro de un aparato de saber objetivo, universal, verdadero, pero precisamente proposiciones como el ser está siendo, la nada no es, el ente es lo más ente de lo ente, y proposiciones de este tipo, ¿no? Que están en textos de Aristóteles, Parménides, Kant, es decir, toda la historia, pues básicamente la filosofía hasta el siglo XIX, pues está plagada, digamos, de ese tipo de enunciados. Entonces, este primer Wittgenstein dice, pues ves, esos enunciados no son demostrables, no son ni verdaderos ni falsos. En realidad se llega acá, en el Tractatus, a decir, esos enunciados, Dios es el ente más perfecto, el ser está siendo, la nada no es, la nada nadea, etcétera. Dice el Tractatus, estos son pseudo enunciados, estos no son ni verdaderos ni falsos, ni nos dicen nada del mundo, es básicamente pura verborrea. O sea que si uno no aprende, no lee, no memoriza esas proposiciones, a nivel cognitivo no pierde nada, de hecho al contrario, más bien si uno desecha ese tipo de proposiciones y coquetear con ellas, uno podría acercarse más bien a asimilar, aprender a memorizar proposiciones verdaderas que sí nos dan conocimiento objetivo, universal del mundo. Entonces, bueno, una demarcación clarísima que sale de la primera filosofía analítica es esta, la de la diferencia entre ciencia y metafísica. Hay ciencia solo donde hay enunciados demostrables, enunciados sobre el yo, sobre el mundo en su totalidad, sobre Dios, sobre el ser, etcétera, no son demostrables. Por lo tanto, por definición, es metafísica y eso no nos enseña nada del mundo, eso incluso que tirarlo casi a la basura. El manifiesto del Círculo de Viena definitivamente es bastante agresivo justo hacia ese tipo de universos discursivos. El psicoanálisis, la fenomenología, la metafísica en general no cumplen con esos criterios de lo empírico, de la verificación. Por lo tanto, quedan dentro del conjunto de la metafísica y básicamente ese primer manifiesto del Círculo de Viena dice, bueno, eso hay que abandonarlo, no hay que financiarlo, hay que dejar de hacer papers sobre esto y dedicarnos más bien o a estudiar ciencias empíricas o a estudiar aparatos de lógica formal. Que yo diría, este es otro de los grandes puntos del Círculo de Viena y del primer Wittgenstein. Que dices, bueno, ok, no puedo usar en mi texto filosófico, siendo estrictos, proposiciones como estas, Dios es el ente más perfecto, subyace un inconsciente colectivo a nuestra experiencia cotidiana, etcétera. Eso es así medio yo, Schelling. Decir, bueno, o sea, si no se me permite entonces, ¿no? Usar esas proposiciones o leer metafísica, ¿qué puedo hacer, ¿no? Para contribuir al saber objetivo, universal, verdadero, etcétera, ¿no? El apunte del Círculo de Viena va por este lado. Estudiamos o ciencias empíricas o lógica formal. Lo que queda básicamente fuera de estos campos discursivos es mera palabrería, no nos dice nada sobre el mundo. Entonces, bueno, eso con respecto al primer Wittgenstein y el Tractatus. Wittgenstein mismo reconsidera su posición filosófica y precisamente de ahí se habla de post-positivismo o de otro tipo, digamos, de filosofía analítica que entre otras cosas no está peleada con la metafísica. Precisamente con el segundo Wittgenstein, ¿no? De las investigaciones filosóficas se invita a hablar en términos de juegos del lenguaje, que si la gente usa en alguna comunidad lingüística concreta estas palabras y proposiciones, Dios es el ente más perfecto, o cuestiones, qué sé yo, vaya, del tarot o de la astrología. O sea, lo que importa es el uso pragmático. O sea, ya no vamos, digamos, en este Wittgenstein 2 y lo que viene precisamente después de como que el declive precisamente del neopositivismo y del manifiesto programático del Círculo de Viena. Es decir, más bien sobre la idea de juegos del lenguaje, precisamente se invita a analizar el uso concreto de determinadas palabras o enunciados en una comunidad social. Entonces, bueno, si gente hace algo con la palabra y proposiciones Dios, los signos del zodiaco, el tarot, etcétera, perfecto, entonces lo podemos examinar a un nivel meramente pragmático. Es lo que hace, de hecho, Danto en este texto, ¿no? Que definitivamente bebe del segundo Wittgenstein y renuncia, me parece tajantemente, a esta posición. Ahorita espero demostrarlo. Entonces, bueno, es eso.
con la idea de juegos de lenguaje, ya no hay posibilidad de demarcar estrictamente entre ciencia y metafísica. De hecho, la misma ciencia sería un juego de lenguaje entre otros. Eso sí, con sus propias reglas, con sus juegos institucionales, con sus modos conductuales, de hablar, de socializar, etcétera. Pero al final de cuentas eso, ¿no? Un mero juego de lenguaje, ¿no? La ciencia entre otros, ¿no? Por lo menos esta demarcación estricta entre ciencia y metafísica por la naturaleza empírica de los enunciados, aquí ya no se sostiene. Claro que hay otras figuras que marcan este giro y precisamente el abandono del programa analítico para acercarse precisamente más bien a una visión más pragmática, precisamente sobre el estudio de enunciados, su veracidad, etcétera, ¿no? Invocaría precisamente a Quine también como alguien que abandona este programa del Círculo de Viena, la idea filosófica del Tractatus y más bien se acerca a poner pues básicamente en contacto, ¿no? Lógica formal, ciencia, metafísica, así literal de una manera más abierta, ¿no? Por ahí que mencionó Diego, Kripke, lo mismo, o sea, aquí Kripke, viniendo precisamente de este horizonte post-positivista, de hecho literal pues se atreve a hacer una metafísica analítica, ¿no? Entonces, bueno, me quedaré con esto así de manera muy simplona. Círculo de Viena, primera filosofía analítica, Wittgenstein del Tractatus, peleadísimos con la metafísica. Se trata de usar lógica formal y ciencia para establecer una frontera aquí muy clara y distinta. Y la filosofía política, la filosofía analítica postpositivista, o sea, lo que viene de Quine y de el segundo Wittgenstein, precisamente renuncia a hacer esta demarcación estricta y más bien pues se atreve a hacer como que estudios sociológicos, históricos sobre campo de palabras, prácticas sociales, etcétera, ¿no? Y que de nuevo, Danto bebe precisamente de estas dos opciones filosóficas. Acá, no sé si hay alguna pregunta o comentario. Lo que haría yo a continuación es citar un texto de Danto, donde todavía, yo diría, está muy cerca del primer Wittgenstein, del Tractatus, y en gran medida por lo que voy a leer literal, incluso de un Popper. Se darán cuenta por lo que leemos en el texto que Danto Después del fin del arte, pues no puede estar de acuerdo con Popper y su rechazo precisamente de la filosofía hegeliana. Entonces, bueno, es bien curioso. Algo así como el primer Danto rechaza la filosofía de la historia de Hegel y de hecho toda metafísica tan tajantemente como el primer Wittgenstein y un Popper. Entonces, bueno, les leo del texto de Danto, Historia y Narración. Lo que Danto considera sobre la filosofía de la historia de Hegel. Evidentemente es distinto a lo que vamos a leer en Después del fin del arte. Pero aquí dice Danto: lo primero que someteré a análisis es lo que pretende hacer la filosofía sustantiva de la historia. Esta es la de Hegel, la de Marx. Además de proporcionar una explicación del pasado. Más o menos se podría decir que en contraposición incluso con el ejemplar más ambicioso de escritura histórica normal, un filósofo de la historia trata de proporcionar una explicación del conjunto de la historia. Y eso, bueno, en la argumentación de este texto no sería válido. O sea, sería como si el filósofo de la historia se quisiera remontar como que más allá del desarrollo histórico empírico y nos tratara de contar el cuento o la lógica de cómo va el cuento, qué sé yo, de la historia universal. De alguna manera, pues sí, así es algo de Kant, de Hegel, de Marx, Vico y muchos filósofos de la historia. Entonces, bueno, este primer Danto, cercano al primer Wittgenstein y a Popper, dice, ok, hacer filosofía de la historia que nos muestre un sentido global, o sea, como de qué trata toda la historia universal, incluso en este caso la historia del arte. No es legítimo, o sea, porque se van a usar proposiciones que no van a ser demostradas empíricamente, no va a tener que ver esa filosofía de la historia con acontecimientos o estados de cosas palpables empíricamente o rastreables en archivo, sino que va a tener que ver más bien con la generación como que de una metanarrativa que precisamente se remonta más allá de los propios acontecimientos o estados de cosas. Entonces, bueno, primer Danto con primer Wittgenstein dice, no, filosofía de la historia en un sentido sustantivo, contar una narrativa global a partir de hechos singulares, no, eso es metafísica. En todo caso, se podrían examinar como que hechos económicos o hechos políticos muy concretos, como para trazar ahí precisamente correlaciones empíricas, ¿no? Y así no proceden Hegel y Marx, de manera que el primer Danto los rechaza. Bueno,
hasta ahí esta primera idea. Ahora sí, ya precisamente acercándonos al texto que vamos a abordar hoy, la idea sería, después del fin del arte, Danto abandona esta posición analítica del corte primer Wittgenstein y se acerca precisamente más al Wittgenstein de juegos del lenguaje, en este caso, pues sencillamente, para llevarnos a establecer la pregunta. Cuando se dice un objeto determinado X es una obra de arte, ¿qué se quiere decir? Y precisamente esa es una pregunta que tiene sentido en este enfoque filosófico, ¿no? Acá esto no se podría siquiera plantear. Entonces, vamos ya hacia el texto. Voy a comenzar ahorita con un pequeño apunte de la introducción y precisamente de ahí hablar, de hecho, de la imagen que tiene Diego ahí en su pantalla, que precisamente la idea de la historia del arte ha concluido en un determinado sentido. Pues tiene que ver con cómo, de alguna manera, anclados en este caso en la historia, dice Danto, hacia 1964, con figuras como Warhol, es decir, algo así como el advenimiento del arte pop, precisamente se cierra toda una larga historia de producción de imágenes artísticas o imágenes, si se quiere, estéticas en general, que tenían que seguir una u otra pauta estricta para poder ser consideradas como obras de arte, ¿no? Tener que ser hechas, por ejemplo, ¿no? Las esculturas con proporción y simetría. Eso es algo, digamos, que se da alrededor de la producción artística, entre comillas, griega, hasta llegar al Renacimiento e incluso el neoclásico, ¿no? En el siglo XVIII. El siglo XIX llegan el romanticismo, las vanguardias, y de alguna manera empiezan a romper, precisamente con esta idea de que el arte debe ser proporcional, simétrico, o en pocas palabras, bello. O sea, entran ideas como la expresión precisamente de la propia subjetividad, la exploración de lo formal, eso en las vanguardias es intensivo, estudiar el color como color, el tono como tono, la textura como textura, etcétera, etcétera. O sea, de nuevo, se rompe a lo mejor con una cierta dinámica cerrada de que el arte debe ser bello, proporcionado, simétrico en el siglo XIX, pero podemos decir, bueno, se ponen algunas otras pautas que restringirían lo que los artistas podrían hacer. De nuevo, en el romanticismo, el arte debe expresar algo de la propia subjetividad, si no puede ser un producto demasiado mecánico. En las vanguardias, también para el caso, o sea, se debe seguir con el programa. Digamos, del surrealismo, del abstraccionismo, del futurismo, o de otro modo, pues la obra pues no es suficientemente, espiritual, manifestante de ideas del inconsciente, que marque una ruptura con conceptos de arte previo. De nuevo, o sea, si marcamos un programa de vanguardias con el ismo que quieran, pues estamos trazando ciertos límites para lo que el artista puede hacer. Habíamos visto con Kandinsky, por ejemplo, o sea, cómo él está peleado con hacer mero arte mercancía o hacer mero arte de superficies pintadas. El arte debe ser pan espiritual, dice Kandinsky, eso marca que no puede ser el arte cualquier cosa. Entonces, bueno, a eso voy. O sea, es casi como el resumen, yo diría del capítulo, o en general de la idea de Danto. Warhol llega en Nueva York en 1964 a enseñarnos, esa sería, yo diría, la tesis, que el arte puede ser lo que los artistas, el mercado del arte, los consumidores del arte quieran. Es decir, de 1964 en adelante, defenderá Danto, ya no hay ningún criterio o límite específico que se pueda trazar desde la filosofía o desde donde se quiera para decir lo que es arte y lo que no, o lo que debe ser el arte, lo que no debe ser, etcétera, ¿no? Que de aquí en adelante el arte puede ser, de nuevo, básicamente cualquier cosa. Ya no habría definiciones ni límites claros y distintos para establecer, de nuevo, lo que es una obra de arte y lo que no es. Eso es el fin del arte en Danto, que el arte puede ser, pues básicamente, cualquier cosa. O sea, de eso trata entonces. La totalidad de la historia del arte para Danto es bastante hegeliano, si se quiere, ¿no? Se trata de la historia de la liberación de, podemos decirlo así, las imágenes artísticas de determinados códigos y programas muy restrictivos. Y claro, para establecer como que este tipo de tesis filosófica, pues sí, en la filosofía de Hegel resultaría bastante útil. Ya llegaremos a ese punto. Como es de alguna manera medio hegeliano, este Danto de después del fin del arte. Bueno, igual acá ya tenemos bastante material sobre filosofía analítica y algún apunte sobre fin del arte en Danto. No sé si hay alguna pregunta o inquietud, algo acá que quieran
compartir antes de ir ya al texto. ¿Todo bien hasta acá? ¿Sí? Ok. A ver, voy a citar, reitero, de la introducción. Ahí lo pueden encontrar en el archivo completo en PDF. A ver, dice Danton. Se trata de una práctica en la que los pintores ya no dudan en disponer sus pinturas mediante el empleo de recursos que pertenecen a medios del todo diferentes: escultura, video, película, instalación y otros. En la medida en que pintores como Reed deseen hacerlo, esto evidencia cuánto se apartaron los pintores contemporáneos de la ortodoxia estética del modernismo, que insistió en la pureza del medio que lo definía. El menosprecio de Reed a los imperativos modernistas subraya lo que menciono en uno de los capítulos de este libro como el final de lo puro. Se puede considerar el arte contemporáneo como impuro o no puro, pero solo contra la memoria inolvidable del modernismo, con su virulencia como ideal artístico. Bueno, muy interesante el fragmento introductorio en sí mismo. O sea, digamos que un primer sello, por así decirlo, del arte contemporáneo o del arte después del fin del arte, para Danton, es que es híbrido, heterogéneo, y que precisamente al arte contemporáneo no le interesa para nada la pureza de los medios o de la inspiración ideológica detrás de la construcción artística, ¿no? O sea, no, nos acercamos a esa idea. Arte contemporáneo implica que no se siguen programas como los de las vanguardias o algún tipo de restricción. Algo así como que puesta a priori por la filosofía o la política, como para poder demarcar de, bueno, el objeto A es arte y el objeto B no es arte, ¿no? Y básicamente después del fin del arte no habría ningún criterio, digamos, ni a nivel de forma, ni de contenido, ni de ideología, de ninguna índole, que nos pudiera decir qué objeto es una obra de arte y qué objeto no. Entonces, bueno, igual llegaremos en su momento, ¿no? Tal vez ejercicios muy concretos sobre cómo opera esta idea. Que en todo caso, sí, adelanto esto, por supuesto que una gran intención, o si se quiere así, logro teórico del texto es defender que Caja Brillo de Warhol, que la pongo igual en otra pantalla, que Caja Brillo de Warhol, siendo una caja de jabón que se ve como las cajas de jabón de los supermercados, que esta obra, que se ve exactamente igual que las cajas de jabón en el supermercado, es una obra de arte. A eso va Danton, ¿no? Es decir, Caja Brillo de Warhol, a pesar de que se ve exactamente igual que un objeto cotidiano, es una obra de arte, así con todo el rigor del término, ¿no? Que merece estar Caja Brillo de Warhol, junto con los Rembrandt, el Apolo Belvedere y, por supuesto, también el arte de las vanguardias, Kandinsky, Dalí y compañía. O sea, que esto merece ser considerado como obra de arte, ¿no? Un resultado teórico del texto de Danton, y también pensar que este tipo de productos artísticos, viéndolos Danton hacia 1964 en vivo en Nueva York, fueron los que los llevaron a escribir este texto y a defender la tesis de la muerte del arte. Entonces, bueno, Danton, sea lo que sea, es un gran legitimador de este tipo de productos y de figuras artísticas como Warhol. Bueno, pero también de regreso a lo que acabo de leer. Precisamente aquí está remitiendo Danton a este artista contemporáneo, Reed, que precisamente una de sus obras participa justo de esta idea de la hibridación y lo heterogéneo. La obra a la que se refiere Danton se llama Recámara de Judy. Aquí hay un pedazo de la obra, ¿no? Ahorita muestro más. Nada más es como para marcar que Reed, dice David Reed, que hizo esta obra sencillamente porque le gusta mucho Hitchcock y le gusta mucho esta película Vértigo. Entonces, a lo que a él se le ocurrió es, exacto, sí, muy bien, ahí se ve la instalación completa. Le podemos decir instalación, pero ese es el punto. O sea, en esta obra hay pintura, hay video, hay, si quieren así, escultura o instalación, es decir, no es un medio puro que sea solo pintura, solo música, solo cine, o sea, está acá todo muy en collage, ahí como ya se decía, ¿no? Entonces, interesante acá que precisamente hay un sello, si se quiere así,
de intervención del artista que marcaría igual una como posible contribución estética a la imagen. A lo que me refiero es que este fotograma, o sí, bueno, más bien esta imagen, representa un fotograma específico del filme de Hitchcock. O sea, lo que vemos acá es una reconstrucción de la recámara de cómo se ve en el filme. Se ve igual ahí en la pantalla un fotograma del filme. Igual esa es como una edición del artista, ¿no? Él reconstruye la recámara de la película porque le gusta la película y le pone un par de elementos de su cosecha. Y ya con esto pues es una obra de arte, ¿no? Con todo el rigor del término, para Danto. Entonces, bueno, es esto, ¿no? Está un fotograma de la película en la reconstrucción del propio fotograma de la película y además una sustitución. Ahí lo pueden ver arriba de la cama. O sea, en el fotograma original habría otra pintura ahí. Lo que ha hecho David Reed es colocar ahí sencillamente una de sus obras, exacto, muchas gracias Diego, de expresionismo abstracto. O sea, dentro de la reconstrucción del fotograma colocó una obra suya y además insertó ahí una pantalla donde se proyecta la propia película. Con la mezcla de estos elementos, pues ya salió ahí una obra de arte, sin mayor problema. De nuevo, pero es pintura, es escultura, es cine, que está como que hay todo mezclado, no entiendo. De nuevo, en arte contemporáneo no hay ningún tipo de tapujo por hacer ese tipo de mezcolanza. El collage, entre otras técnicas, si se quiere así, es una manera formal de construir arte contemporáneo, pero en todo caso, de inicio, si hacemos arte contemporáneo, diríamos, no vamos a seguir ningún tipo de regla o programa teórico específico, ¿no? Va a ser así como que literal freestyle. Por ejemplo, esta imagen ahorita que están viendo, ahí en el fondo de Diego, igual, hasta acá se ve un poco, es una obra, digamos así, como de expresionismo abstracto o hecha en ese estilo de parte de David Reed. Esta en concreto se llama Pieza Abstracta número 613, es de 2011. De inicio podrías decir, en general, por ahí lleva la argumentación Danto. O sea, bueno, a ver, pues esto como que no se ve muy innovador, ¿no? Es bueno, o sea, como que desde Rothko ya está como que esta apuesta estilística por meros elementos, claro, o sea, abstractos a nivel de color y de figura. Como si, bueno, o sea, ves esta obra, ¿no? Y dices, bueno, o sea, ¿qué es lo pionero o revolucionario de esta obra? Si ya hemos visto obras de Rothko y de compañía desde 1950 en adelante, que se ven casi igual como esta. O sea, como que, ¿qué chiste tiene? En pocas palabras, copiar el estilo del expresionismo abstracto de Rothko si estás en 2011, ¿no? Con tanto de sencillo, dices, bueno, ¿por qué no hacerlo? Así como puedo recuperar a Rothko, porque me gusta Rothko así como me gusta Hitchcock, ¿no? Podría recuperar a Rembrandt, a Caravaggio, al arte primitivo, es decir, con tanto sería de, oye, estás como que nada más copiando un estilo del pasado, eso no innova, eso no es revolucionario, ¿no? Con tanto es de, bueno, pues ¿cuál es el problema? Ya no hay reglas para el arte, eso ya nos enseñó Warhol. Si tú quieres hacer una obra en la mañana, ¿no? De expresionismo abstracto, y en la tarde una obra pop, una obra camp, una obra realista, pues adelante, o sea, no te reprimas, un poco supongo que sería la idea, ¿no? O sea, quieres hacer una obra repitiendo estilos del pasado, adelante. Quieres hacer una obra que sea un collage de pintura, cine y escultura, adelante. También quieres hacer una obra que no tenga incluso un soporte material, como esto que seguro han visto en exposiciones de arte contemporáneo, ¿no? Cuartos vacíos, cajas, de nuevo, o sea, que no tienen nada dentro, que es una pura caja. Sí, básicamente no hay reglas. Cajas de zapato con rata muerta, ¿no? También como Orozco. Con tanto es bienvenido. O sea, no hay reglas, de nuevo, para el arte. Eso de acá para acá. O sea, el hecho de que en el arte no haya reglas y que tengamos, digamos, como humanos, como artistas y como críticos de arte, la idea de que en el arte no hay y no debe haber reglas, de nuevo, para Danto es un resultado de la historia. O sea, esto no fue el caso desde siempre, sino que poco a poco nos hemos ido como que acercando a esta idea, ¿no? En la tesis de Danto. Bien, pues sí, entonces ahí están los elementos principales. Ahorita voy a un par de citas del texto, pero ya lo ponía yo, ¿no? Entender cómo Danto legitima caja brillo. ¿Cómo Danto legitima caja brillo de Warhol? Ese sería un gran objetivo de esta unidad de abordaje con Danto. Entonces, bueno,
lo último que marcaría es que sí, hay también que asimilar, o sea, como la defensa de Danto de Caja Brillo como obra de arte, pues obedece a una metodología analítica de investigación. Pero ya adelantando, ¿no? Acá se trata de segundo Wittgenstein. Con primer Wittgenstein, para el caso, si quisiéramos hablar del predicado, ser bello, ser obra de arte, por ejemplo, Carnap lo dice muy claro, tiene que haber connotaciones empíricas, ¿no? Posibles observaciones, mediciones, experimentos de laboratorio, para que nos digan si un objeto es bello, es obra de arte o no. Así como de nuevo, podemos saber si hay tejido fotosintético en una caja de Petri o no. Entonces, bueno, no vamos por ahí, precisamente con este Dante, porque es Wittgenstein 2. Yo diría interesantemente en la neuroestética de Secchi, sí se trata más bien precisamente de entender empíricamente con experimentos y con observaciones, ¿qué quiere decir? El objeto X es una obra de arte, el objeto X es bello, etcétera, ¿no? Creo que tal vez Secchi esté más cerca de alguna manera, ¿no? El primer programa neopositivista, ¿no? Hasta cierto punto. Con Danto, es más bien juegos del lenguaje. En este caso, es el juego del lenguaje del arte. O sea, ¿qué quiere decir la gente cuando en Nueva York dice, hay un montón de obras de arte en el Guggenheim, Warhol fue un gran artista, dejó un gran legado, etcétera, etcétera, ¿no? Para eso sí nos va a servir muchísimo Danto. ¿Qué quiere decir la gente? De nuevo, con Warhol es un artista, con esa proposición. Bueno, y claro, esto sigue siendo análisis del lenguaje, ¿no? A la fecha es el método fundamental del trabajo de los analíticos. Se trata de examinar lenguaje, proposiciones, actos de habla, ¿no? Bien, comienzo mi parte, página 25, si no hay alguna pregunta, comentario o inquietud ahí. Dice Danto así, eso no significaba que esas imágenes no fueran arte, en un sentido amplio, sino que su condición artística no figuraba en la elaboración de las mismas, dado que el concepto de arte aún no había aparecido realmente en la conciencia colectiva. En consecuencia, esas imágenes, de hecho íconos, tuvieron un papel bastante diferente en la vida de las personas, del que tuvieron las obras de arte cuando ese concepto apareció al fin, y comenzó a regir nuestra relación con ellas algo semejante a unas consideraciones estéticas. Ni siquiera eran consideradas en el sentido elemental, de haber sido producidas por artistas, seres humanos que hacían marcas en unas superficies, sino que eran observadas como si su origen fuera milagroso, como la impresión de la imagen de Jesús en el velo de Verónica. Ok, entonces, bueno, yo diría, todo esto sobre la tesis de hay un antes y un después del arte, de acuerdo a Danto. Tal vez se resuenan, ¿no? Algunas ideas presentes de Benjamin alrededor del primer carácter fetichista de las imágenes que se producían en cuevas, en la Grecia antigua o en Mesoamérica, ¿no? Sí, bueno, siendo estrictos, o sea, no es que esa escultura o el bisonte en la pintura rupestre fuera arte, sino que más bien nosotros ahora lo consideramos como tal, justo precisamente por lo que viene después, en la historia universal y en la historia del arte, después de la producción de ese bisonte en pintura rupestre o del arte griego, que de alguna manera, pues sí, casi hasta el Renacimiento, cuando imágenes empezaron a ser consideradas como producidas por artistas y ya no por un acto divino, ¿no? Como el velo de Verónica, o por algún mago o sacerdote. Sí, bueno, La Piedad de Miguel Ángel es una escultura hecha por un gran artista que incluso le pone así de una manera intensiva su sello, es decir, su nombre, para que la gente crea, ¿no? Que Miguel Ángel hizo esa escultura, ¿no? Si no le pone el sello igual, la gente no reconocería a Miguel Ángel artista como quien la hizo, y Miguel Ángel está interesadísimo en que la gente lo reconozca como individuo, creador de la piedad, a pesar del contenido religioso, ¿no? Que casi ahí pasa en Miguel Ángel a segundo plano. Entonces, decir, el antes del arte, de nuevo, como en Benjamin, y que la raíz tanto Benjamin, ¿no? De por qué el análisis suena más o menos similar. De nuevo, yo la remitiría literal a Hegel, porque precisamente esa es la tesis, ¿no? El arte comienza, dice Hegel, siendo un elemento mágico, ritual. Después se seculariza cuando el humano entiende que la imagen no es mágica, no es divina, es un producto material, hecho por el propio ser humano y se debe ver como tal. O sea, como que la secularización de la imagen que era antes mágica se da hacia el Renacimiento. Dejemos ahí una fecha general, siglo
14, ¿no? Eso sobre el antes del arte y el origen del arte. Lo que, digamos, pone en específico Dante, que a lo mejor no hemos tocado como tal, o yo diría más bien no hemos tocado como tal, ni en Hegel ni en Benjamin, o no de la misma manera, en Dante en relación a Benjamin. Es que más allá de que aquí comienzan los artistas, comienza propiamente el arte, hay también un después precisamente de ese tipo de concepto de arte. Yo lo veo en estos términos, o sea, de acá, del siglo XIV, sí, esa imagen también sería, uy, sí, ya se es de tarea, bien. De acá, o sea, siglo XIV a 1964 es el periodo del arte. Yo diría, en el sentido de que se va a pedir de la imagen que haga el artista, que haya ciertos criterios que se cumplan, ¿no? Que haya belleza por haber proporción y simetría, ¿no? Es la idea, si se quiere, clásica, ¿no? Del arte del Renacimiento. Después vienen nuevas ideas, como mencioné, ¿no? Que el arte sea expresivo de la propia interioridad, ¿no? Eso, romanticismo, siglo XIX. Que el arte sea explorador de la forma como forma, el tono como tono, del inconsciente, del movimiento, etc. Ahí están las vanguardias y por lo mismo todos los sismos que tienden a tener su propio manifiesto legitimador que dice que es arte y que no es arte, ¿no? Como en Kant dice, arte es pan espiritual, arte mera mercancía, no es realmente arte. Es decir, en el horizonte del arte se demarca de una u otra manera muy estricta qué se debe considerar como arte y qué no. Después del arte implica justo la desaparición, como de estos códigos de reglas o programas estéticos políticos, justo para llegar hasta el grado que una obra que se ve exactamente como cajas de jabón en el supermercado, es decir, el elemento más mercantil ahí que quieran, que a pesar de todo esto, el objeto merece y debe casi, ¿no? De acuerdo a Danton, ser considerado como una obra de arte. La imagen que pone Diego ahí en su fondo está al final del texto de Dante, un poco así como jugando con la idea de qué pasaría si Dante le explica esta teoría a Hegel, ¿no? Ahí curiosamente se ve Hegel bastante escéptico, ¿no? O sea, de nuevo, de que este mero objeto cotidiano merezca ser llamado arte, ¿no? Dante convencidísimo que sí. Hegel, entre otras posiciones filosóficas, podrán tener sus reservas. Pero bueno, igual también tenemos que examinar esto, ¿no? Cómo de la mano de Hegel, de alguna manera, Danto defiende que Caja Brillo es una obra de arte. Luego ya llegamos, si quieren, al tema, de si es una buena lectura o no de Hegel. Yo se lo dejo para después. Acá sigo todavía, ¿no? Benévolo con Danto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? Yo sigo página 27. Bueno, espero que tengamos la misma versión, ¿sí? ¿Alguna Yo inquietud? tengo una Sí, duda. sí. Hablaba como de los collages y de esta como reapropiación del arte contemporáneo, Sí, de las técnicas y no técnicas artísticas, ¿no? sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, esta integración se podría, o sea, no sé, yo la podría imaginar desde antes con Wagner y la Bauhaus. Ok, Cuando, o sea, en diferentes niveles, claro, ¿no? sí, Cuando sí, sí. empiezan a integrar herramientas de otras artes con Wagner y de otras disciplinas con la Bauhaus para Sí. crear objetos ya no solo artísticos, ya en el caso de la Bauhaus, por ejemplo. Entonces, Sí, sí, sí. no sé cómo puede hacerse como una línea justo analítica de como histórica, Ujú. si tiene espacio o si más bien es como solo una idea que surge. Ok, a lo mejor la última parte no me quedó del todo claro, pero de antes sí puede haber la siguiente cuestión bastante identificable. O sea, por ejemplo, que hay de técnicas como el collage o el uso precisamente de objetos cotidianos meramente intervenidos. En efecto, se alude a técnicas ahí de la Bauhaus y también sospechosamente del Dada. Entonces, bueno, yo voy a proponer esto, ¿no? Diferencia importante, digamos incluso esencial, ¿no? Entre el arte de la Bauhaus y entre un Duchamp y precisamente Warhol. O bueno, incluso lo puedo proponer acá como un ejercicio para que todos reflexionen. ¿Cuál sería? Así, si quieren, en temas generales. Bueno, claro, tratando de aclararse en Dante, eso sí.
una diferencia importante entre Duchamp y Warhol, en el entendido de que alguien como Duchamp hace collage y su escuela, ¿no? El Dada, interviene objeto, ¿no? Un cristal fracturado, ahí lo tienes como la obra de arte, rueda de bicicleta, es decir, o sea, parece que Duchamp agarra un objeto cotidiano, claro, la fuente, ¿no? Es el prototípico, y por ponerlo, ¿no? En un lugar específico de exhibición, como una galería, pues ya por toda esta, digamos, construcción, se está ante una obra de arte y no nada más ante una rueda o ante un urinal. Es decir, no es urinal, sino que es obra de arte. Eso en Duchamp. ¿Pero qué sería diferente? Entonces, en relación a Warhol, ¿alguien quiere contribuir? ¿Qué dicen? Ahí está la pregunta. Bueno, en relación, compañera Yatsibe lo provocó, ¿no? Igual, tal vez quieras, ¿no? Dar alguna idea. Desde Danto, si quieren así muy... sí, adelante. Pues primero creo que va como la desacralización del espacio, ¿no? O sea, que es una idea como que creo que permanece en Duchamp y con Warhol pues ya es menos presente. Es una de las cosas me hace sentido. Más notorias en ese aspecto. Ok, sí, gracias compañera, me hace sentido, tal vez con este añadido yo diría, o sea, tal vez Duchamp, un artista demasiado serio para Danto y para Warhol, o sea, en el sentido de que Duchamp está requiriendo, de hecho, hasta una mirada específica para su obra. Dice, a ver, mi arte es para el intelecto, no es arte retina que entiendas de manera inmediata, tienes que pensar, es decir, como decías, ¿no? Tienes que ir como con una cierta actitud especial a su galería o su obra para poder entenderla bien y no verla nada más así como mero producto vulgar. Siento que eso sería visto, digamos, como excesiva seriedad vanguardista, precisamente desde Danto, Warhol y horizonte. Sí, bueno, ¿cuál sería el problema? Pensémoslo desde Danto y Warhol, ¿no? Más allá de hacer una obra como de intervención como La Fuente, pues de hacer pues una obra retiniana, ¿no? Una obra en estilo realista, una obra tal vez, digamos, en recuperación de algún estilo primitivo, es decir, de acuerdo, o sea, tal vez como transfiguración de un objeto, como el urinal, de no ser solo urinal, sino ser obra de arte, al cambiar la mirada, el espacio, el contexto, etcétera. De acuerdo, pero pues no discriminar, supongo que esa es la idea clave, ¿no? O sea, no discriminar otras maneras creativas, ¿no? Como, de nuevo, recuperación casi calca de arte del pasado, hacer arte hiperrealista, hacer una obra surrealista. Supongo que la cuestión es eso, o sea, dice Danto y Warhol. O sea, ¿por qué no ser dadaístas en la mañana y en la tarde ser neorealistas y en la noche echarte un cadáver exquisito, ¿no? Jugando con algo de surrealismo, sí, o sea, así, muy burdo acá, ¿no? Lo voy a decir, o sea, ¿por qué no campechanear, ¿no? Literal, o sea, ¿por qué casarte con un compromiso, ¿no? De yo soy dadaísta y por lo tanto no soy futurista, ¿no? O sea, ¿por qué no campechanear en la mañana, en la tarde y en la noche? Y pues así, ¿no? Más freestyle la cosa, aterrizando a la tesis. En principio todo puede o podría ser arte. En los programas de las vanguardias no es el caso, ¿no? En Duchamp el arte retiniano no es arte así en su mayor expresión, etcétera. Claro, entonces bueno, sí va por ahí. Como que todavía hay demasiada sacralidad, demasiada aura, ¿no? Alrededor de este tipo de artistas de las vanguardias y ya Warhol y compañía de, no, a ver, yo soy artista, sí, pero también soy empresario, manejo dinero, no tengo problema con la mercadotecnia, dice abiertamente Warhol. La cuestión es eso, como que abandonar el purismo estético en varios o en todos los niveles. Sí, muy bien. Sí, entonces sí, va por ahí la cuestión. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran agregar, compañeros? Bueno, ahí para que se vea justo la demarcación, ¿no? Lógica que hace Danto entre vanguardias que tienen programas, son puristas, son discriminatorias, y el arte después del arte, o el arte contemporáneo, que para Danto ya de facto, pues no puede permitir, como que ese tipo de pureza, seriedad o apuestas discriminatorias, ¿no? Entre lo que es arte y lo que no es arte. Ok. Bueno, decía, voy a página 27 en mi edición.
dice aquí arriba Danto. Una historia había concluido. Se refiere a 1964, cuando Warhol empieza a proyectar estas obras. Mi opinión no era que no debía haber más arte, lo que realmente implica la palabra muerte, sino que cualquier nuevo arte no podría sustentar ningún tipo de relato en el que pudiera ser considerado como su etapa siguiente, lo que había llegado a su fin en ese relato, pero no el tema mismo del relato. Me apresuro a explicarlo. Bueno, también resaltar a mi parte esta idea. O sea, en 1964 mueren los relatos legitimadores de cierto tipo específico particular de construcción estética. O sea, en el sentido que de aquí a acá, dice Danto, de seguro habrá así multiplicidad, así un montón de obras artísticas. La cuestión va a ser que no va a haber un como metarrelato que legitime a una obra más o menos en detrimento de otra, ¿no? Ese es el punto. De 1964 en adelante, dice Danto, ya no hay, ¿no? Discursos legitimadores que puedan discriminar a unos objetos como para que no puedan ser considerados, en principio, obras de arte. O sea, sigue habiendo arte, pero ya no discursos legitimadores. Entonces, bueno, esa idea. Bueno, luego vienen, sí, vinculaciones con la fenomenología del espíritu de Hegel. Voy a eso. Dice Hegel, perdón, dice Danto. En el género alemán, Bildungsroman, novela de formación y autodescubrimiento, la historia se narra por etapas, a través de las cuales el héroe o la heroína progresan en el camino del autoconocimiento. Un poco más abajo, y ahorita comento un poco. La temprana obra maestra de Hegel, la fenomenología del espíritu, tiene forma de Bildungsroman, en el sentido de que su héroe, el Geist, espíritu, atraviesa una serie de etapas con el fin de alcanzar no solo el conocimiento mismo, sino también la toma de conciencia de que su conocimiento podría ser vacío sin esa historia de peripecias, contratiempos y entusiasmos. Bueno, trato de explicar un poquito esta analogía que hace Danto de su texto con la fenomenología del espíritu de Hegel. O sea, la fenomenología del espíritu de Hegel básicamente habla del desarrollo del espíritu, de la conciencia humana, desde sus orígenes hasta el siglo XIX. También en analogía a cómo son las novelas, o sea, las que están bien acabadas, no las novelas de Joyce y compañía, ¿no? Las más aristotélicas, ¿no? O sea, que te cuentan una historia de un héroe que va en aventuras, en andanzas, hasta que ya entiende de qué trata la vida, o le encuentra un sentido a lo que está haciendo, ¿no? Precisamente como esta idea de desarrollo y autodescubrimiento, ¿no? Sí, o sea, así es un poco la figura del espíritu de Hegel, o sea, se va dando, digamos, un desarrollo progresivo dentro de la exposición de la figura del espíritu, donde la conciencia humana, de iniciar no conociéndose a sí misma, se acaba conociendo a sí misma, a partir de obras de arte, productos religiosos, productos filosóficos, la historia universal, etc. Es decir, la fenomenología del espíritu te cuenta la historia de la conciencia o espíritu humano, de cómo nace, tiene aventuras, peripecias y al final entiende quién es él y cuál es el destino de su vida, ¿no? Así como la novela de formación Wilhelm Meister de Goethe, o un poco más cercano, más pop, Harry Potter, ¿no? O sea, aventuras, peripecias y luego ya entiende quién es él y qué tiene que hacer, etc. Lo mismo la conciencia y el espíritu de Hegel. Ahora, acá, digamos, como que el personaje principal de la narración de Danto va a ser el arte, ¿no? En Hegel, en la fenomenología, es la conciencia o espíritu humano. Aquí en Danto va a ser el arte, ¿no? ¿Cómo comienza haciendo esto? Luego pasa en el horizonte griego a ser algo así como que más idealizado, más antropomorfizado. Precisamente después figuras más radicales, es decir, no apegadas a una idea de belleza, proporción y simetría como la griega, sino integrando lo feo, la muerte, lo negativo, como el romanticismo, luego las vanguardias que se concentran en la forma, hasta llegar a Warhol, donde el arte entiende, supongo que esa sería la tesis de Danto, o sea, hacia 1964, cuando concluye el relato, que comenzó ahí, digamos, con pinturas rupestres y Venus primitivas, como al final de este relato, en el cual el personaje principal es el arte, él mismo, el arte entiende que no tiene por qué limitarse a hacer esto o una u otra dinámica estilística, ¿no? Sino que puede ser esto, o alguna otra propuesta que incluso no tenga un soporte visual
o material, ¿no? El arte ha ido, digamos, cambiando, incluso puede decir evolucionando a lo largo de su historia hasta que entiende que no tiene necesidad de seguir limitaciones o códigos programáticos como para que si se sigue el código, lo que se resulta es una obra de arte, ¿no? Eso es lo que niega, ¿no? La tesis del fin del arte. Cuando acaba el relato del arte, el arte es autoconsciente de su carácter libre y autónomo, ¿no? Al final del relato, el arte ya no aceptaría ninguna limitación desde la filosofía o desde la política, ¿no? Diría, ya me he emancipado, ¿no? O sea, en Grecia, un poco acá a ver cómo funciona esto. Si en Grecia no hubiera funcionado, ¿no? Un urinal o una pala, ¿no? Puesta como obra de arte, o sea, sencillamente no cuadra, ¿no? El ejercicio mental. Pero es lo que se logra a lo largo del desarrollo histórico, que el arte te diga, a ver, acá me limitaron, no me dejaban ser objeto cotidiano, pero justo ahora se trata de superar como que todas esas limitaciones que se iban dando a lo largo de la historia. Y cuando el arte entiende esto, pues ha llegado a su fin el relato, ¿no? No porque no vaya a haber obras de arte a futuro, sino porque ya no va a haber como que algo así, como un nuevo sentido o un nuevo estilo sustancial que se coloque en lugar de los que han sido superados a lo largo de la historia. O sea, lo que puedes decir, al romanticismo y al naturalismo sucedieron las vanguardias, el surrealismo, futurismo, etc. O sea, hubo algo, digamos, sustantivamente nuevo después de que se agotó el estilo romántico naturalista. Surgieron las vanguardias a innovar y a proponer nuevas cosas. Me parece también esto está implícito en Danto, que de aquí a acá no encontraremos otra vez como que ese nuevo escalón, o sea, donde se encontraran nuevas formas nunca antes vistas de producción de imagen, de estilo estético, sino que más bien de aquí a acá ya no hay ningún nuevo escalón de nueva forma artística que encontrar. En la medida en que de aquí para acá el arte puede ser cualquier cosa, ya no va a evolucionar, ¿no? A una nueva etapa. Como que de acá casi ha evolucionado, ¿no? De ser, de nuevo, fetiche a ser objeto secular, es evolución, ¿no? En los términos de Danton, que precisamente de aquí a acá ya no habría una nueva evolución, porque ya puede ser cualquier cosa el arte, no podía ser antes cualquier cosa, ahora ya puede ser. También marca esto, supongo que la evolución del arte para Danton ha concluido, ya no va a evolucionar más el arte de acá para acá, y por cierto, eso Danton lo ve de manera muy optimista, porque para él cuadra con una visión democrática, así lo ve, ¿no? Alrededor del arte, y también que esto, trasladado a términos políticos, también da cuenta de tolerancia multicultural, pero eso igual lo tocamos después. Bien, ¿alguna observación o pregunta? Continúo de mi parte, página 28 en mi edición, dice Danton aquí. La diferencia es que ya no hay un plano diferente para distinguir realidades artísticas, ni esas realidades son tan distantes entre sí. Esto se debe a que la percepción básica del espíritu contemporáneo se formó sobre el principio de un museo, en donde todo arte tiene su propio lugar, donde no hay ningún criterio a priori acerca de cómo el arte deba verse, y donde no hay un relato al que los contenidos del museo se deban ajustar. Hoy los artistas no consideran que los museos están llenos de arte muerto, sino llenos de opciones artísticas vivas. Bien, me parte igual en una idea muy sencilla. Marcar básicamente esto, ¿no? ¿Cómo debe ser un museo de arte contemporáneo? Yo diría, a partir de tanto, debe ser completamente abierto a cualquier tipo de propuesta, ¿no? Lo que se excluiría, por ejemplo, es de que en tu museo de arte contemporáneo solo tuvieras, por ejemplo, no sé, obras de elevada, digamos, no sé, calidad estética, qué sé yo, como un Kandinsky, o la Fuera y la Son, también para poner a artistas de este lado, o artistas que se apeguen a una u otra manera específica de hacer arte. En pocas palabras, para Danton, en un museo de arte contemporáneo debe entrar Gabriel Orozco, es decir, en el Museo de Arte Contemporáneo debe poder estar la caja con rata muerta, montones de basura, pastillitas apiladas, miento ejemplos que he visto de Orozco o de alguna otra exposición de arte contemporáneo allá en la ciudad, ¿no?
También, por ejemplo, ¿no? La exposición que hubo hace un par de años de Duchamp y con lo mismo, ¿no? En el Museo de Arte Contemporáneo sí debe estar Duchamp, pero también el perrito este gigante, ¿no? Que trajo con la caja con rata muerta, montones de pastillitas y agrego otro por ahí que vi en algún lugar. Velas grandotas, así como velas de cumpleaños, hechas grandotas ahí en una esquina. Eso, ¿no? Para tanto, todo esto debe poder estar en el museo. Una idea también acá, a ver cómo funciona esto burda, ¿no? En el Museo de Arte Contemporáneo, para tanto me parece, no se debe aceptar como que esta intención socarrona, para ponerle un término, ¿no? De Evelina Lesper justo llegando a como que molestar, o sea, no entrevistar, ¿no? Sino a molestar al artista contemporáneo que te pone cubetas de colores, de hecho por aquí la seleccioné. O sea, sí, también para marcar una idea práctica, ¿no? De para qué puede servir Danto. O sea, me parece con Danto no se puede estar de acuerdo que este tipo de productos, seguro ven el video, ¿no? De Evelina Lesper, que llegó a la galería donde estaban estas cubetas de colores que según representaban, ¿no? A la Ciudad de México y la falta de agua en las colonias, o en algunas colonias, etcétera, y llegó Evelina Lesper ahí a molestar al artista, oye, esto es arte, o sea, me estás tomando el pelo, explícame, ¿no? Así, pero con toda la mala intención ahí que quieran, ¿no? También llegó a otra galería y hasta rompió una obra y salió un escándalo ahí en redes. De nuevo, supongo que con Danto la idea es clara, o sea, se debe tolerar la existencia y la permanencia de este tipo de obras en el Museo de Arte Contemporáneo. O sea, no se vale llegar a romperlas, ¿no? Porque no nos gustan, o porque creemos que es tomadura de pelo, o porque el receptor merece productos de más calidad, o que estos artistas, ¿no? No merecen becas Fonca. Yo diría, no, o sea, con Danto deja que estos objetos estén en la galería, ¿no? Eso implica el fin del arte. Estar abiertos a todas, así yo diría, todas las posibilidades. O sea, como que el signo de la discriminación, esto no entra, es o de las vanguardias o de algo, ¿no? De la historia previa del arte. Sí, no sé si alguien quiere comentar sobre esta idea, porque me parece que Danto sí, o sea, entre otras cosas, podría ser un adversario teórico de Evelina Lesper. Por ejemplo, arte contemporáneo, de acuerdo a Danto, también sería Olafur Eliasson. O sea, esta obra es muy padre, seguro estar ahí dentro de este sol habrá sido muy impactante. O sea, como que de repente, me parece, o sea, detrás de la idea de Evelina Lesper y eso es de, ok, mira, como que este tipo de productos sí tienen una idea, hay un trabajo, y las cajas, las cubetas de colores, no. Me parece con Danto el punto es muy sencillo, que tanto esas cubetas como caja brillo, como el Olafur Eliasson, y este yo diría es otro ejemplo también bastante interesante para este texto. El nuevo Caravaggio, es decir, es un artista ahorita 2020 que está produciendo y vean, o sea, este tipo de obras parecen literal como si hubieran sido hechas por Caravaggio. Es decir, el estilo, digamos, renacentista está ahí siendo emulado de una manera bastante potente, ¿no? Renacentista, barroco, es decir, pintar en el estilo del Renacimiento y del barroco en 2020. ¿Es válido, sí o no? Dice Danto, sí, claro que sí. No barroco, las cubetas, las ratas muertas, las pastillas, todo. Que entra todo en el Museo de Arte Contemporáneo, ¿no? Sin ser discriminado. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Observación? A ver, sigo de la página 28 en mi edición. Ahora un poco más de filosofía. O sea, un poco de analogía, vamos a ponerlo así. Historia de la filosofía en relación a historia del arte, en el sentido de cómo en la historia de la filosofía, con gente como Descartes y Kant, hubo un giro autorreflexivo, ¿no? Siempre hubo pensamiento, siempre hubo yo, pero como que el pensamiento o el yo no se había autoexaminado, ¿no? De una manera intensiva, que eso es lo que hacen Descartes y Kant de manera pionera en sus propuestas filosóficas, ¿no? La idea va a ser después, o sea, considerar justo a las vanguardias y luego más al arte contemporáneo como instancias donde hay también autorreflexión. Es decir, siempre había habido esculturas, pinturas, etcétera, pero que como que no había habido una autorreflexión de los artistas o digámoslo así, de las obras hacia sí mismas. Sobre la tesis, por ejemplo, que defiende Danto, de que si de algo sirve, si le preguntaban, bueno, ¿y cuál es la contribución cultural, no?
¿De la caja brillo o de las cubetas que no le gustaron a Evelina Lesper, ¿no? Sí, de verdad, bueno, o sea, como que Danto nos dice, a ver, este tipo de productos, aunque no te gusten, llevan a que te plantees la pregunta de qué es arte, ¿no? Aunque no nos guste Warhol, en Nueva York fue y es considerado como un gran artista, ¿no? ¿Cómo esto es el caso? O sea, eso va tanto, ¿no? Es una pregunta también autorreflexiva, ¿no? Desde el arte, preguntarte por la naturaleza del arte. Bueno, lo leo entonces ya rápido de las citas. Dice así Dante. Descartes comenzó a traer las estructuras del pensamiento a la conciencia, donde podemos analizarlas críticamente, y así comenzar a comprender de una vez por todas qué somos y cómo es el mundo. Desde que el mundo es definido por el pensamiento, el mundo y nosotros estamos hechos, literalmente a imagen el uno del otro. Los antiguos simplemente avanzaron, esforzándose por describir el mundo, sin prestar atención a esos rasgos que la filosofía moderna hizo centrales. Para marcar la diferencia entre la filosofía antigua y la moderna, podemos parafrasear el maravilloso título de Hans Welting, hablando del yo antes de la era del yo. Esto no quiere decir que antes no hubiera yo, sino que el concepto del yo no definía la actividad filosófica, como sucedió tras la revolución cartesiana. Y aunque el giro lingüístico reemplazó las preguntas acerca de qué somos por cómo hablamos, hay una indudable continuidad entre las dos etapas del pensamiento filosófico. Ok, voy más abajo. Ahí está precisamente ya el puente con la historia del arte. Literal, o sea, la idea va a ser el arte se vuelve su propio tema, así como ya literal en alguien como Kant, el yo se convirtió en un motivo de examen filosófico intensivo. Dice Dante, hay una analogía con la historia del arte. El modernismo marca un punto en el arte antes del cual los pintores se dedicaban a la representación del mundo, pintando personas, paisajes y eventos históricos, tal como se les presentaban o hubieran presentado al ojo. Con el modernismo, las condiciones de representación se vuelven centrales, de aquí que el arte, en cierto sentido, se vuelve su propio tema. Esto es tan sencillo, ¿no? Es decir, bueno, primero se pintaban hombres, leones, etcétera, que llega de nuevo con el modernismo, con los sismos, a nivel de esta tesis de la autorreflexión. Dice, bueno, precisamente ya no se pintan, no del todo, ¿no? Hombres o leones, sino se pinta más bien el ver un poco como en el impresionismo, o los medios formales, como los colores y las figuras, o las texturas, o los marcos de exposición, bajo los cuales antes se nos daban hombres, leones, etcétera. En términos muy sencillos, ¿no? Como que las formas, los medios técnicos del arte, en las vanguardias, se convierten en un contenido propio de exposición. Eso es algo nuevo, ¿no? El arte antes pintaba objetos, ahora el arte pinta los medios con los cuales se pueden pintar, ver, etcétera, objetos. De nuevo, giro autorreflexivo. Después hay otra instancia, ¿no? Tanto en el giro lingüístico, donde el lenguaje se examina de manera intensiva en la filosofía analítica o en la fenomenología, y en el caso del arte, precisamente con alguien como Warhol, la idea va a ser, bueno, pues no es necesario, o sea, sujetarnos ni a pintar solo los medios formales con los cuales se pintaba antes, sino sí, podemos hacer eso, podemos pintar objetos o podemos hacer una obra que no tenga nada, ¿no? De nuevo, del modernismo al arte contemporáneo ve tanto una ulterior evolución en la conciencia humana, sobre todo en la conciencia artística, ¿no? En el sentido que se entiende que ya no hay necesidad de experimentar intensivamente tal o cual forma o medio formal de hacer arte, sino que se puede hacer eso junto con el arte previo que pintaba objetos, junto con arte que se vea igual que objetos cotidianos o arte que no tenga ningún tipo de materialidad. Ese sería como que el último punto de evolución de la conciencia alrededor del arte, cuando se entendiera, de acuerdo a Danton, que el arte no necesita ser de ninguna manera específica, puede ser cualquier cosa, ¿no? También así en un sentido fuerte. Leo de la misma página, un poco más abajo. Bueno, por cierto, compañeros de tiempo, igual sí, hoy comenzamos un poco más tarde, esperamos resolver eso la siguiente semana, ahora sí ya. Por el momento contemplaría de mi parte tal vez incluso como media hora más, ¿no? De trabajo ahí para recuperar, y todavía hay mucho material aquí
para abordar. Entonces, sí, como siempre, si tienen que irse para otra clase o evento, adelante. Esto se está grabando, igual ahí ya estará en el canal, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a seguir, igual así, en el hilo argumentativo. Página 29, en mi edición, dice Danton. La pregunta entonces podría ser, ¿quién fue el primer pintor modernista? O sea, ¿quién desvió el arte de la pintura desde su actitud representacional hacia una nueva actitud, en la que los medios de la representación se vuelven el objeto de esta? Continúa, dice, para Greenberg, Manet se convirtió en el Kant de la pintura modernista. Las pinturas de Manet se volvieron las primeras imágenes modernistas en virtud de la franqueza con la cual se manifestaban las superficies planas en que eran pintadas. No, esto habla de una pintura que ya no pintaba objetos, ¿no? Sino que pintaba el pintar mismo o la mirada bajo la cual vemos objetos, ¿no? Poco en analogía al giro autorreflexivo de filosofías modernas como la de Descartes y de Kant. Hay que ir, obviamente, también al horizonte de lo contemporáneo, ¿no? De nuevo, hablando en toma de conciencia de la libertad del arte. Página 30. Ah, sí, así literal dice Danton. Mi impresión es que el modernismo no sigue en ese sentido al romanticismo. El modernismo está marcado por el ascenso a un nuevo nivel de conciencia, reflejado en la pintura como un tipo de discontinuidad, como si acentuar la representación mimética se hubiera vuelto menos importante que otro tipo de reflexión sobre los sentidos y los métodos de la representación. Sí, o sea, mayor grado de conciencia en el modernismo que en el romanticismo, porque precisamente se está ahora el artista concentrando en investigar los medios de producción de imagen que antes se usaban de manera, digamos, inconsciente o ingenua. Ahora el artista, a lo mejor en estos términos, ¿no? Sabe que puede pintar un objeto, pero pintar también una superficie plana, ¿no? Y explorar de manera intensiva superficie, línea, color, que antes, esto es muy Kandinsky, ¿no? Antes superficie, línea, color, estaba arrestado a un león, a un hombre, a una montaña, al cielo, y no podíamos ver el azul como azul o el amarillo como amarillo, es azul en el mar, ¿no? Y amarillo en el sol, ¿no? Y dice Kandinsky, no, o sea, yo quiero examinar intensivamente el azul como azul, el amarillo como amarillo, etcétera. Me parece, a eso llama Danton un mayor grado de conciencia, ¿no? En un Kandinsky en relación a un Rembrandt, ¿no? Que es bastante filosófico, ¿no? Por así decirlo, ese enfoque, ¿no? El artista entendiendo que puede investigar él los medios con los cuales antes operaban de manera ingenua, y otra es la analogía, ¿no? Había yos, por así decirlo, ¿no? En Grecia, en la modernidad, ¿no? De alguna manera, en el sentido de que había humanos, a eso me refiero. Pero alguien como Kant y Descartes, bueno, ¿bajo qué estructuras se me dan precisamente determinados contenidos mentales? ¿Cuál es el sustrato ontológico de la percepción, la cognición, etcétera? O sea, como si antes el hombre había filosofado sobre el mundo, sobre el alma, etcétera, ¿no? Pero como que no había autorreflexionado o no se había puesto a él mismo como un foco de investigación a la manera en que Descartes y Kant lo hace, ¿no? Haciendo literal de pensamiento y concepto de yo un elemento de investigación filosófica, donde antes se estudiaba Dios, el cosmos, las esencias. Ahora el yo se investiga a sí mismo, ¿no? Lo mismo el arte. Claro, el punto final, reitero, es la conciencia de los artistas de no estar sujetos a ninguna limitación, en el sentido de que Kandinsky, Duchamp, etcétera, estarían limitados por sus propios programas artísticos, ¿no? La idea de Danton en Después del fin del arte es que el artista no esté limitado por ningún tipo de programa o definición sustantiva del arte. Sigo en este terreno, ¿no? Vinculación, historia de la filosofía, historia del arte. Página 31, dice Danton. La mayoría de los filósofos contemporáneos a Kant, pero precríticos, han quedado fuera de la vista de todos, salvo de los investigadores de la historia de la filosofía. Os pongo esto en el sentido, pero bueno, no solo fueron, digamos, Warhol, Duchamp, o sea, los únicos artistas que exploran estos motivos autorreflexivos, ¿no? Sí, bueno, a lo mejor son los que más conocemos, en el mismo sentido en el que Descartes y Kant
son los filósofos que más conocemos alrededor de estos temas de la autorreflexión, la investigación del yo, etcétera. Pero claro, hubo otros autores, digamos entre comillas menores, que reflexionaron lo mismo, pero no quedaron tan permanentes como Kant. Es decir, pues lo mismo igual en la historia de la pintura. De la página 31, igual. Dice Danto casi a la mitad. En parte el fin del arte significa una legitimación de aquello que ha permanecido más allá de los límites, donde la verdadera idea del límite, una muralla, es excluyente, en el sentido en que la gran muralla china fue construida para mantener fuera las hordas mongoles, o el muro de Berlín para mantener protegida a la inocente población socialista frente a las toxinas del capitalismo. O sea, literal, esa sería la idea de fin del arte, ¿no? O muerte del arte en Danto. Cae el muro de Berlín, cae la muralla china y puede haber contacto, digamos, entre un lado y otro que antes estaban completamente incomunicados. Y ese sería el punto, o sea, decir, acá en la historia, las cubetas de colores o caja con rata muerta no podría haber sido obra de arte, por una u otra restricción en la definición del concepto de arte, lo que se esperaría del público, de parte de los artistas, etcétera. Eso acá, pero de aquí en adelante, dice Danto, el arte puede ser cualquier cosa en el sentido de no estar sujeto a ninguna limitación. Hay limitaciones para el arte acá, de aquí a acá, ya no. Bueno, y yo resaltando en todo momento que esto Danto lo considera realmente democrático. O sea, cuando Danto habla de la muerte, digamos, del arte, me parece también tiene indicaciones o tonos políticos en esta tesis. ¿Por qué dice Danto? Muerte del arte básicamente implica que seamos tolerantes, ¿no? Como receptores, como críticos del arte, ante toda propuesta, o que no rechacemos, digamos, no sé, las cubetas de colores por el hecho de no sujetarse al programa de la vanguardia X o Y, o por no ser mimético, representacional, por no ser bello, por no ser expresivo de la subjetividad, etc. Es decir, esas limitaciones tendrán sentido en este horizonte de la historia del arte. Pero de aquí a acá, ya no. O sea, me parece de nuevo en la aplicación concreta, la teoría del arte de Danto nos debe llevar a ser tolerantes hacia ese tipo de propuestas artísticas. El arte es lo que quieran los artistas, el mercado del arte, los consumidores del arte. No debe haber, dice Danto, restricciones. También porque dice, bueno, si pones una restricción, el arte debe ser X, dice, esa es como la fórmula esencial del totalitarismo en política, ¿no? Y como que considera esto peligroso. A ver cómo funciona esto. Yo siento que no estoy de acuerdo realmente con el punto de Danto, pero él lo manifiesta así, sobre todo en el capítulo 2. Vamos a ir a esa idea. Decir, si tú dices desde la crítica o teoría del arte, el arte debe ser mimético, o el arte debe tener una crítica política, etc. Es decir, ya le estás poniendo ahí una correa, o estás diciendo lo que el arte debe ser y lo que no debe ser. Dice Danto, esta fórmula en política es totalitarismo, ¿no? Donde se marca, digamos, qué tipo de pensamiento, qué tipo de vestimenta, qué tipo de sexualidad es la correcta, la válida, y la que no, pues queda básicamente sujeta o del sistema penal o de ahí algún tipo de persecución o de violencia política, ¿no? Entonces, como que Danto lo ve así, ¿no? Ya en última instancia, formulado así de simplón. Normativismo en el arte, es decir, que un crítico o teórico del arte te diga el arte es y debe ser esto. Dice Danto, eso es análogo a la política totalitaria, en la que se dice este tipo de pensamiento, de subjetividad, de corporalidad, de sexualidad, es el correcto, es el válido, lo que se desvía de la norma es peligroso, debe ser perseguido, encerrado, y en casos como el nazismo, pues sí, hasta el grado del exterminio total. Y en contraparte, dice Danto, si somos tolerantes, así en un sentido, yo diría casi absoluto, ¿no? En relación a las producciones artísticas, en la traducción política, no estaríamos como que dispuestos a discriminar o a poner marcos legales, ¿no? Que no permitan ciertos pensamientos, ciertas objetividades, ciertas corporalidades o ciertas sexualidades, ¿no? O sea, en pocas palabras, ser tolerantes en el arte, dice Danto, nos lleva a ser tolerantes en la política y viceversa, ¿no? Por eso decía, en todo caso en filosofía política, Danto es liberal. Continúo, preguntas, comentarios.
Página 32, que por cierto, algo que contribuye mucho, me parece, este capítulo a la teoría del arte y la historia del arte a la fecha, es una demarcación, yo diría, muy interesante entre arte posmoderno y arte contemporáneo. Es decir, son, digamos, conceptos bien demarcados y distintos. En tanto, ahorita voy casi a esas citas, pero igual, así como para invitar a la reflexión en general, no sé si alguien quisiera dar alguna idea sobre qué es lo diferente, ¿no? Del arte posmoderno al arte contemporáneo. De hecho, yo diría la imagen que tiene Diego, ahorita ahí proyectada, podría servir para este ejercicio. La imagen que tiene Diego es de un artista mexicano que se llama Diego Pérez. Es un artista joven, debe tener 30 y tantos años. Y de hecho, tarea en el módulo de Danto va a ser precisamente hacer un análisis con Danto de esta obra que proyecta Diego, que se llama Baco con Tonayán. Y Tonayán con mayúscula. Entonces, sí, esta es la pregunta. A ver si alguien se anima a participar. Diferencia entre lo posmoderno y lo contemporáneo de Danto. Y sí, si quieren también, ¿en qué medida esto se relaciona con la imagen del artista mexicano Diego Pérez? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Voluntario? ¿Voluntaria? También tengo otros ejemplos para ilustrar. ¿Sí? ¿Alguna idea? Posmoderno y contemporáneo, ¿en qué son distintos? De acuerdo a Danto. Es muy puntual en esto. De hecho, está en la siguiente página. Sí. ¿Alguna intuición? Puedo dejar pendiente casi el ejercicio de juzgar esta imagen. Baco con Tonayán de Diego Pérez. Sí, de acuerdo a Danto. ¿Sería arte posmoderno o arte contemporáneo? También se las dejo en esa fórmula, ¿no? Igual ahorita yo llego a las citas. De mi parte, igual en lo que alguien se anima, página 32. Hasta arriba dice aquí Danto. De la misma manera que moderno no es simplemente un concepto temporal que significa lo más reciente, tampoco contemporáneo es un término meramente temporal que significa cualquier cosa que tenga lugar en el presente. Muy interesante. Desglosa un poquito esta tesis, ¿no? Entonces, Danto, o sea, lo moderno no es nada más algo que tiene que ver con una diacronía temporal, digamos. Para Danto, lo moderno en el arte y también la filosofía, por lo que acabamos de comentar, tiene que ver con un grado de conciencia, ¿no? O con autoconocimiento. Es decir, o sea, no es solo que el modernismo sea posterior en el tiempo al romanticismo, que sí lo es, ¿no? Obviamente en la diacronía. La cuestión es de que también hay un como salto cualitativo, ¿no? O un cambio esencial en la lógica de producción de la imagen, ¿no? Y lo dije muy hegeliano. La cosa sería eso, o sea, el modernismo es diferente en cualidad, no solo en secuencia temporal, al romanticismo, en la tesis de Danto, porque el modernismo autorreflexiona sobre los medios de producción de arte en varios niveles. Y que eso mismo precisamente hay que invocar para la definición o entendimiento de lo que es lo contemporáneo para Danto. También va a decir, o sea, contemporáneo no es nada más, o sea, sí tiene que ver con una diacronía temporal, o sea, lo contemporáneo está acá, lo antiguo está acá, sí, de acuerdo, pero también algo cualitativo, ¿no? Como que algo sustancial. En el caso de Danto, regreso a la idea más sencilla. Lo contemporáneo se va a definir por la ausencia de discursos legitimadores. Hay discurso legitimador acá ya no. O sea, si está en el tiempo después, el arte contemporáneo del modernismo, pero también hay una mayor, digamos, evolución de la conciencia artística, en este caso, al rechazar la limitación, algún tipo de pauta o estilo en la producción de la imagen. O sea, se es contemporáneo por el hecho de no aceptar narrativas o programas artísticos específicos o discriminatorios. Es contemporáneo, el arte que bebe de la idea, arte puede ser cualquier cosa. ¿Alguna pregunta, observación? De hecho, a ver, sigo de la misma página y ahorita nos acercamos precisamente otra vez a la pregunta. Si Baco con Tonayán es posmoderno o contemporáneo, sobre la idea de en qué es diferente un concepto del otro. Dice Danto,
en mi página 32. Así como la historia del arte ha evolucionado internamente, el arte contemporáneo ha pasado a significar el concebido con una determinada estructura de producción no vista antes, creo, en toda la historia del arte. Entonces, así como moderno ha llegado a denotar un estilo y un periodo, y no tan simplemente un arte reciente, contemporáneo ha llegado a designar algo más que el arte del presente. En mi opinión, no designa un periodo, sino lo que pasa después de un determinado relato legitimador del arte, y menos aún un estilo artístico que un modo de utilizar estilos. Eso es bien interesante, así literal lo último que acabo de leer, porque eso daría la respuesta de en qué es diferente lo posmoderno de lo contemporáneo. La fórmula va así. Para Danto, lo posmoderno es un estilo. Es algo, digamos, que sí podemos identificar lo posmoderno en cómo se ve la imagen. Mientras que en contemporáneo, básicamente alude a la producción artística que de facto renuncia a la pertenencia a programas, escuelas o paradigmas. Que claro, eso sí se da en la historia en un momento específico, pero tiene que ver también con un modo de pensamiento. O sea, artista contemporáneo, yo diría, a partir de Danto, es el artista que no está interesado en sujetarse a un programa, a un ismo, y que básicamente, de nuevo, está dispuesto el artista contemporáneo a ser neorrealista en la mañana, surrealista en la tarde, y en la noche hacer arte kitsch, ¿no? Algo igual que ahorita también podemos ilustrar. Preguntas, comentarios. De la página 33 leo igual una cita sobre esta diferencia entre lo posmoderno y lo contemporáneo para Danto. Ya en este entendido, lo posmoderno, dice Danto, es un estilo que puedes identificar en cómo se ve la imagen, ¿no? Lo contemporáneo no se identificaría así como tal, ¿no? De cómo se ve la imagen. Dice Danto, pero quizá posmoderno sea un término demasiado fuerte y que identifica solo un sector del arte contemporáneo. Eso también es importante, ¿no? Podemos decir, dentro del arte contemporáneo está el arte posmoderno, sí, pero puede haber arte contemporáneo que no sea posmoderno. Sigo. En realidad me parece que el término posmoderno designaría cierto estilo que podemos aprender a reconocer, como podemos aprender a reconocer ciertos rasgos del barroco o del rococó. Bien, a ejemplo entonces de arte posmoderno, yo colocaría, sí, otra vez acá estas cubetas de colores. O sea, en el sentido de que, y siempre pongo este ejemplo de Los Simpsons, ¿no? El episodio en el que Moe configura su taberna y como que la actualiza, la hace así como que más a la moda, más, vamos a decir como que mercantil la cosa, ¿no? Es decir, como que se convierte ahí en un centro nocturno, ¿no? De ser una taberna ahí toda miserable, se convierte así en una discoteca, ¿no? De vanguardia, así a la moda, con sus guaruras, etcétera. Entonces, recordarán que con parte de la decoración, o sea, justo para que no sea nada más una cantina miserable, ¿no? O sea, pues tiene que haber algún imaginario estético. Entonces hay unos conejos colgados, ¿no? Así nada más random del techo. Y en el episodio, o sea, llegan personas, incluso recuerdo que son, bueno, en otro episodio también salen ahí críticos literarios como estos Danto Warhol. Pero ¿qué voy a decir? O sea, le preguntan a Moe, oye, y esos conejos en el techo, pues, ¿qué son? O sea, ¿eso qué? Y dice Moe, es que es arte posmo, ¿no? O es algo posmo. A eso voy. Como que arte posmoderno, siento, alude a eso. Hasta en el imaginario de Los Simpsons está así. Conejos random ahí colgados del techo. O sea, como que algo que de inicio identificas de, pues ¿eso qué? O sea, como que no veo el arte ahí, ¿no? O sea, veo la intención, pero tal vez no el arte, no como en esto. Mientras que, si vamos al nuevo Caravaggio, yo agregaría ahí a Diego Pérez. O sea, como que no pensamos, o sea, de inicio de eso, ¿por qué me dicen que es arte? ¿No? Como que de inicio es posmoderno, algo que se ve chafa, algo que puede hacer, no sé, Homero Simpson, como en otro episodio, donde hace arte povera, que es nada más así pura chatarra, ¿no? Sin ningún tipo ahí de intención artística. Sí, bueno, sí, a lo mejor eso es posmo, ¿no? O sea, pues arte chafa, tal vez eso, ¿no? El arte al que va ahí a martirizar a Belina Lesper, sí, tal vez en gran medida me cuadra que va ahí como muy enojada con esas obras porque parecen posmos, ¿no? Como en las cubetas y lo de Los Simpsons.
Claro, pero de nuevo, el nuevo Caravaggio, Roberto Ferri o Diego Pérez, en una muy interesante apropiación de Baco, poniéndole un Tonayán mexicano. Yo personalmente veo o me ponen esas imágenes y no se me ocurre decir pues qué chafa o qué porno, ¿no? Sino que en realidad, personalmente, digo, pues qué interesante, decir, bueno, hay que tener bastante talento, adiestramiento en el uso de la técnica, conocimiento de la mitología, etcétera, es en pocas palabras, ¿no? O sea, como que dices, bueno, es que no cualquiera puede producir esto, o sea, esto tiene trabajo, o sea, como que esto lo veo serio. Yo diría también el Baco con Tonayan, también lo veo muy serio e interesante por la ironía, por la recuperación de la memoria histórica de Caravaggio, etcétera. Sí, pero en los conejos colgando, en las cubetas, como que tal vez no se ve o ese trabajo, o esa técnica, o esa seriedad, ¿no? Sí, sí, adelante. Creo que lo que a veces pasa mucho, por ejemplo, con este tipo de arte es que, o sea, la gente en general le ofende bajo el argumento de, pues yo podría haber hecho eso, ¿no? Sí, 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 digo. Desde el no lo comprendo, y como me parece algo sumamente sencillo, quiere decir que cualquiera puede hacerlo, ¿no? Sí. Y de nuevo, o sea, se casan como con estos valores del arte por el arte, de que tiene que ser como algo elaborado, del genio artístico, Sí. y, Sí. y pues no se ve tan bien como la evolución artística, ¿no? Y siempre Sí. se ve menospreciado el trabajo artístico cuando no implica forzosamente una genialidad básica, Sí, sí, sí. ¿no? Artística. Sí, de acuerdo. Completamente de acuerdo. Y que precisamente sobre esa línea, yo diría, Danto nos invita precisamente a no discriminar. A ver, si no discriminar este tipo de productos. Bueno, es que yo también puedo comprar cubetas y las pongo ahí y también que me den mi beca Fonca. O sea, por ahí va de línea Lesper, ¿no? Pero como que Dante invita tal vez a pensar más allá. Decir, oye, a ver, es que esto no lo hubieras podido hacer, no sé, a ver, en la Unión Soviética o en el siglo XIX o en el Renacimiento. Decir, bueno, sí, a lo mejor te parece muy simple, pero pues igual déjalo que esté, ¿no? Decir, bueno, tal vez para ti no es tan trabajoso, ¿no? Las cubetas como el nuevo Caravaggio, pero pues igual es imaginario estético, ¿no? O sea, deja que el obra esté ahí. Y a lo mejor a unos niños de 4 años o alguien le gusta, ¿no? Como que Dante va por ahí. O sea, sí, a lo mejor sí no se ve como que mucho trabajo, genialidad, eso está muy interesante, ¿no? En las cubetas, pero pues ¿por qué no das chance, ¿no? A que se expongan y que esté también, ¿no? O sea, dice Dante muy claro, o sea, el Museo de Arte Contemporáneo no discrimina. Que estén las cubetas y que esté el nuevo Caravaggio y ya la gente decida, ¿no? Cuál ve, cuál compra, pero da el acceso al público, pues, ¿no? A todas estas posibilidades, obras y pues productos, ¿no? Que Danto dice, esta idea es democrática en el sentido de que no hay ninguna exclusión a priori, ¿no? A ver, a lo mejor tú no tienes talento genial ni entrenamiento pictórico para pintar como el nuevo Caravaggio, pero quieres expresar algo, ¿no? Con una intervención de objeto o con las cubetas, para el caso, ¿no? O sea, como que Danto dice, sí, seamos tolerantes y aceptemos estas propuestas y objetos y vemos todo, ¿no? El nuevo Caravaggio, las cubetas y ya cada quien que decida, ¿no? Democrático ve esta propuesta, me parece tanto, por ese lado, ¿no? Entonces, no discriminar a los artistas de las cubetas. Lo último que resaltaría es que, a final de cuentas, sí, como que lo posmoderno es eso, ¿no? Lo chafa, lo que se podría hacer por cualquiera, pero no es de que Danto esté, digamos, como que caracterizando este concepto como algo negativo. No, o sea, es un concepto estilístico. O sea, posmoderno es una parte del arte contemporáneo que identificas de manera inmediata por el estilo. Así como se identifica el barroco, también el posmoderno, pero literal. Para Danto, el arte posmoderno y arte contemporáneo que sea como este, pues igual, deben tener derecho de existencia, de exhibición, de circulación mercantil, etcétera, ¿no? Nada más es eso. Posmoderno es una parte del arte contemporáneo que se identifica por el estilo, pero no es menor en un nivel ontológico, eso voy. O sea, no es menor las cubetas a el nuevo Caravaggio, porque ese tipo de lenguaje, precisamente del menor mayor, es lenguaje que viene de este lado de la historia del arte.
arte contemporáneo o después del fin del arte es cuando ya no hay manera, ¿no? De decir, Olafur y Lazón, artista, genial, buenísimo, y el de las cubetas, bien chafa. Se hubiera hecho acá, con esos aparatos discursivos, dice tanto ya no, o sea, que estén igual, ahí en exhibición, las dos propuestas. Ok, a ver, voy a la página 35, acá otra cita. Bueno, claro, que esta evidencia, y espero que se vea claro, ¿no? A Danto como un entusiasta del arte contemporáneo, o sea, él está feliz en Nueva York, ¿no? Casi nos invita a ver, vean cómo en Nueva York somos acá tan tolerantes, que está Warhol, está Basquiat, ¿no? También interesantísimo, un artista ahí como que tal vez más de la línea más salvaje o más salvaje que Warhol, pero el punto es esto, o sea, en Nueva York tenemos Warhol, tenemos Basquiat, hay arte povera, hay kitsch, hay posmoderno, hay arte camp, hay arte gay, hay arte para todos, ¿no? O sea, para todos los gustos, para todas las subjetividades. Como que la invitación política, me parece, dentro es de, bueno, pues sean tan abiertos como nosotros, o sea, no discriminen a artistas por no sujetarse al plan político o a determinada idea, ¿no? O programa de lo que debe ser el arte. Bueno, 35, creo que acá se ve el entusiasmo de Danto, ¿no? Por Nueva York, dice. En los 60 hubo un paroxismo de estilos, en el que me pareció, esa fue la base de que hablase en primer lugar de fin del arte, y gradualmente se hizo claro, primero a través de los nuevos realistas y del pop, que no había una manera especial de mirar las obras de arte en contraste, con lo que he designado meras cosas reales. Para utilizar mi ejemplo favorito, no hay nada que marque una diferencia visible entre la brillo box de Andy Warhol y las cajas brillo de los supermercados. Además, el arte conceptual demostró que no necesariamente debe haber un objeto visual palpable para que algo sea una obra de arte. Esto significa que ya no se podría enseñar el significado del arte a partir de ejemplos. También implica que en la medida en que las apariencias fueran importantes, cualquier cosa podría ser una obra de arte, y que si se hiciese una investigación sobre qué es el arte, será necesario dar un giro desde la experiencia sensible hacia el pensamiento. Esto significa, en resumen, que se debe dar un giro hacia la filosofía. De ahí recapitularía esta tesis básicamente, ¿no? Es bueno, después del fin del arte, así como pregunta, o sea, viendo cómo es un determinado objeto. A ver si por aquí sale otra vez. Que Gabriel, bien, sí. Decir, bueno, me pones una propuesta enfrente, ¿no? Una obra o cosa, digamos. Y la pregunta es de si esta cosa, este objeto, es una obra de arte, sí o no. Como que tanto va a decir, de ver, justo después del fin del arte, ya no se puede responder. Como que necesito un par de informaciones adicionales. Eso lo vamos a ver a partir de Transfiguración del Lugar Común, la siguiente sesión, con un ejemplo muy concreto. Pero el antes es eso. O sea, si la pregunta es de, oye, viendo cómo es un objeto, ya con eso puedo saber si es obra de arte, sí o no. Dice Danto, básicamente, no, hay que trabajar más. O sea, hay que ir a la filosofía, tal vez también a la historia del arte, digamos, precisamente para encontrar conceptos como intención artística y, sí, evidentemente también acá, contexto histórico de la conciencia, ¿no? A nivel del concepto de arte. Como que con esas ideas filosóficas vamos a poder regresar a caja brillo para poder decir si es arte o no. Pero de nuevo, en cómo se ve el objeto ya no es suficiente para saber si es arte. A lo mejor antes sí, pero ya no. Entonces, bueno, nada más para resaltar ese punto. De hecho, en la 36, porque aquí dice Danto, de hecho, este tipo de arte, a ver, dice Danto, es interesante porque lanza preguntas filosóficas, ¿no? Por todos lados. ¿Qué es el arte? ¿Por qué esto es arte? ¿Cuándo comenzó el arte? ¿Cuándo acabó el arte? Es decir, como que dice Danto, ¿no? Me parece un poco de esta manera. Que justo artistas como Warhol abrieron un montón de terreno para filósofos del arte como Danto y igual críticos del arte también como Danto, para que precisamente tengamos un mercado o una oportunidad de acción social, ¿no? Para explicarle al público en general por qué esto es arte, por qué merece ser llamado arte, o por qué a pesar de que el objeto se vea igual que las cajas de jabón del supermercado, merece ser llamado arte. Es decir, artistas contemporáneos como Warhol nos abren un mercado de trabajo a los filósofos y a los críticos del arte, precisamente en la medida en que esto no
por la visualidad, se puede ver como arte o no, necesitamos filosofía o argumento ahí más elaborado, ¿no? Entonces, bueno, como dice Danto, los filósofos y los teóricos del arte deberían estar felices con Warhol, porque les abre ahí un gran mercado de trabajo. A ver, página 37. Sí, de hecho ya son un par de citas más y ya vamos cerrando la sesión de hoy. Dice Danto en la 37. Pero ahora que se han roto esos tegumentos, ahora que al menos ha sido alcanzada la visión de una autoconciencia, esa historia ha concluido. Se ha liberado a sí misma de una carga que podrá entregar a los filósofos. Entonces los artistas se libraron de la carga de la historia y fueron libres para hacer arte en cualquier sentido que desearan, con cualquier propósito que desearan o sin ninguno. Esta es la marca del arte contemporáneo. Y en contraste con el modernismo, no hay nada parecido a un estilo contemporáneo. Bien interesante. O sea, sí hay estilo posmoderno, ¿no? Las cubetas, los conejos. Pero así como tal, estilo contemporáneo, no. Tan solo por la tesis de que por cómo se ve la obra, o el objeto, ¿no? No puedo con esa información saber si es arte o no. Necesito un poco de información más contextual, digamos, en términos generales. Y básicamente, ya con esto cerramos. Cita de la página 39, que ya he marcado un poco, ¿no? O sea, cómo esta propuesta, en todo caso, de muerte del arte o después del fin del arte en Danton, es para todo lo democrática que ustedes quieran. O sea, justo hablar de arte contemporáneo es hablar de no discriminación, ¿no? De artistas, de propuestas, de objetos. Es decir, el arte contemporáneo, dice Danton, por esencia, es pluralista. Entonces, bueno, con esto acabamos. 39 dice, el arte contemporáneo es demasiado pluralista en intenciones y acciones como para permitir ser encerrado en una única dimensión. Bueno, no hay reglas, todo se vale en el arte, aunque sea mercancía, aunque se vea igual que un diseño, aunque no tenga intención política, etc. Es decir, ninguno de estos rasgos para Danton sería suficiente como para quitarle el carácter de artístico al objeto. Sencillamente, más bien el carácter artístico se define para Danton por algo que no está en la confección, digamos, material, aparencial del objeto y tampoco en la intención política de los artistas, ¿no? Supongo que en la siguiente sesión sí tendremos que aterrizar un poco en la pregunta de, ok, ¿qué es lo que hace que un objeto que se ve como otro, por ejemplo la caja de jabón, no sea caja, sino que sea una obra de arte? Si no es en cómo se ve la obra o el objeto, ¿en qué radica? No la justificación de que la caja brillo de Warhol sí es una obra de arte, y no sé, la caja que está ahorita ahí en el Walmart, en el Oxxo, esa no es obra de arte. Eso quedaría claro con Dante, ¿no? Por si ahí estaba esa inquietud. Bueno, oye, entonces la caja de jabón que ahí está en el Oxxo, ¿esa es una obra de arte? Con Dante le decimos de no, para nada, es una caja de jabón, eso es para comprar, vender, no, o sea, la de Warhol es una obra de arte, ¿no? Por X y razón, y eso es lo que quisiera examinar entonces, ¿no? La siguiente sesión. Voy a recuperar Transfiguración del lugar común, eso es lo que igual podría recomendar, ¿no? Como una lectura adicional. Bien, pues ya ahora sí, entonces, vamos cerrando. No sé si hay alguna pregunta, inquietud, algo que quieran comentar, ya para cerrar la sesión de hoy. Dudas, inquietudes, ejemplos, si quieren, no sé, de arte posmoderno, arte contemporáneo. Ok. Muy bien. Entonces, les comento nada más para la tarea de la unidad Danton y lo que vamos a hacer la siguiente semana. La tarea es precisamente hacer un análisis con Danton de Bacco con Tonayán de Diego Pérez. Es la que tiene ahí todavía Diego en su fondo de pantalla. Igual acá también la muestro. Entonces, análisis de Bacco con Tonayán de Diego Pérez. Esa para entregar. Y de lectura, el capítulo 2 de Después del fin del arte. Y ya ahí también la siguiente semana hacemos el balance crítico de Danton. Ok, bueno, entonces ya voy a cerrar acá la transmisión. Ya...